Hola estudiantes de primer año, compañeros de primer año. Es un gusto saludarles. Bueno, muchos me conocen. Yo soy el ayudante de la profesora Luz, soy Pablo. Realizo mi clase de ayudantía los martes a las 2 de la tarde en la sala D101. Para quienes no sepan y accedan a este video sin haber conocido que existe un ayudante, quizá que es muy común y natural. En este video se hablará principalmente del texto de José María Mardones, el cual se titula Filosofía de las Ciencias Humanas, una nota histórica sobre una polémica incesante, o de una polémica incesante. Es importante encuadrar primero que todo que para efectos prácticos este video está enfocado en explicar primeramente quién es el autor y qué es lo que busca transmitir a través de las ideas de este texto. Recordar que este es un video breve, no es la clase completa. Lo ideal es que vayan a la ayudantía. También recordar que pueden preguntarme y en caso de cualquier duda tienen mi correo, ambos correos, lo cual va a facilitar mucho más la comunicación entre ustedes y yo. Podemos acordar quizá un espacio para resolver dudas. Y algo que me enteré justamente esta semana, hay gente saliéndose de los laboratorios o de algunas clases para asistir a la ayudantía. Chicos, no lo hagan, porque es importante que ustedes asistan a clase y al fin y al cabo vamos a tener este tipo de instancias como las cápsulas para quizás bajar de una forma un poco más breve el texto y digerirlo un poco más fácil, ¿no? Y bueno, comenzando con el texto, el autor es José María Mardones. Él tiene un doctorado en sociología y teología, si no me equivoco. Fue profesor, él hizo clases en universidades y fue investigador también en el CSIC, que es el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, eso allá en Madrid. Es importante porque es alguien que se ha dedicado mucho a explicar y a dar una postura política, una postura ideológica en torno también a lo que es su rama principal, que es la sociología y la teología. Él escribe este texto, curiosamente siendo sociólogo y también parte de un equipo de filósofos, dando a conocer un poco de lo que es esta polémica que atraviesan generalmente las ciencias sociales, ¿no? Entendiendo que estas nacen en un contexto y tienen un porqué de nacer en ese contexto. Y cómo estas mismas ciencias han atravesado una discusión súper grande en torno a si son consideradas ciencias o no, y cómo estas pueden estar o no dentro de lo que es considerado el positivismo o el método científico que domina y es hegemónico dentro de las ciencias para ser considerado una ciencia. Sin embargo, también nos presenta otros conceptos en torno a cómo entender la ciencia y cómo está visto el objeto que se busca estudiar. Es por esto que él parte o inicia preguntándose si realmente las ciencias sociales son una ciencia. Y esto dependerá mucho de los criterios que se utilicen para escribirse a ser considerados una ciencia. Bueno, este texto, el cual no es fácil de analizar, da una respuesta a esta problemática que les acabo de plantear, y es que, claro, la respuesta de qué es la ciencia o qué es lo considerado ciencia dependerá, tal como dice el texto, del concepto de ciencia que se utilizará como medida. Y esto se va a ir viendo a lo largo del texto y de todos los puntos que intenta tocar históricamente dentro de lo que es considerado
esta discusión de la cuestión candente, que se llama en el texto la cuestión candente. Esta polémica incesante, que si bien le da un término al final del texto, al parecer sigue viva hoy en día. Y me gustaría que ustedes también pudieran verlo y evidenciarlo justamente cuando lleguen a su ramo de metodología de la investigación. Me gustaría hacer una aclaración en torno a cómo este texto, que algunos me comentaron que no entendían cuál era el sentido de pasar esto, y es que hay que entender primero que todo que la psicología es considerada una ciencia social. Por lo tanto, es importante ver el recorrido histórico que ha tenido el paradigma de lo que se considera ciencia social, ciencia humana o ciencia del espíritu, que curiosamente podemos caer en cualquiera de esas tres definiciones dependiendo de la teoría que se utilice para hablar desde la psicología. Es importante hacer un recorrido histórico y el por qué lo que hoy consideramos ciencia es considerado mundialmente una ciencia. Es por esto que es importante hacer esta reflexión y también sirve como antesala para indagar más a futuro sobre lo que son las metodologías de la investigación, y aquí salen muchos autores que van a ver en un futuro en sus primeros inicios o su introducción a la investigación. Que quizás sea algo que no le gusta a todo el mundo, a mí no me gusta en lo personal, pero no he dejado de hacerlo desde que lo descubrí. Así que por ese lado es algo que hay que tener en cuenta al momento de estudiar esta carrera. Partiendo ya con las ideas centrales del texto, el texto principalmente habla o comenta que aproximadamente desde el siglo XIX surgen estas distintas disciplinas que son consideradas ciencias sociales. Y esto provoca a nivel teórico una discusión o una polémica sobre si realmente son una ciencia o no. Vamos a llegar al por qué nacen también y el por qué son relevantes dentro de su propio contexto. Hay que entender que el autor lo encausa en que esto se dio o se abre la puerta a esta ciencia aproximadamente en el siglo XIX, luego de la Revolución Francesa. Hay que recordar que la Revolución Francesa tiene un movimiento filosófico detrás y de pensamiento que tiene que ver al fin y al cabo con la Ilustración. Y dentro de los autores que aportaron a la Ilustración podemos encontrar a René Descartes, a Kant y a otros autores que en este momento no recuerdo. Pero son como uno de los principales exponentes dentro de lo que es la Ilustración como fuente de pensamiento después de justificación de la Revolución Francesa. Y es que hay que entender que antes de la Revolución Francesa y lo que es la Ilustración, existe un giro antropocéntrico que busca meter al ser humano en el centro del universo, a diferencia de lo que era antes, que tenía que ver mucho con el teocentrismo, el poner la importancia hacia afuera. Y también esto se ve reflejado en las teorías, sobre todo con la tradición galileana, por ejemplo, en donde Copérnico logra este giro antropocéntrico junto con Galileo para, como dije anteriormente, poner al ser humano en el centro de los estudios y del conocimiento, al fin y al cabo. Bueno, partiendo por el punto A del texto, ya hice la introducción. Partiendo por el punto A del texto, menciona que existen dos grandes corrientes tradicionales de lo que es considerado la filosofía del método científico. Por un lado tenemos la tradición aristotélica, propia de Aristóteles, por eso el nombre, la cual tiene que ver mucho más con la teleología, con un poco más el tema de la comprensión de los fenómenos a un nivel muy distinto de lo que lo hace la galileana, que ya pasaremos a eso. Y la tradición galileana, si bien adquiere el nombre de Galileo Galilei,
Sus raíces de pensamiento como tal vienen principalmente de Platón, quien curiosamente es maestro de Aristóteles, y de muchas ideas que trae Parménides, perdón, no es Parménides, es Pitágoras. Eh, Ideas pitagóricas, eh, en donde todo esto se encausa al fin y al cabo en lo que se considera más adelante como el positivismo, y la tradición aristotélica es tomada más adelante por la hermenéutica. Ahora pasaremos a explicar un poco estas dos principales tradiciones, la aristotélica y la galileana, para dar un contexto de ambas y empezar con las polémicas que siguen hacia adelante. Partiendo principalmente con la tradición aristotélica, es recordar que el PPT estará subido al Drive que vamos a compartir, en donde hay un recorrido del texto resumido con algunas citas que las pueden orientar para esta lectura. También mi speech va relacionado en torno a lo que yo puse en el PPT, y se trata de parecer lo más cercano a la clase, obviamente mucho más resumido, y en clase lo hablamos mucho más a profundidad. La tradición aristotélica como idea fuerte, hay que entender que es considerada, la ciencia la considera como una explicación teleológica. La teleología principalmente es una rama de la metafísica, la cual refiere al estudio de los fines o los propósitos de un objeto o ser. Es decir, esta tradición aristotélica está mucho más influenciada en buscar explicaciones finales de los objetos que busca estudiar. Aristóteles plantea dentro de sus ideas que el principio, el inicio de todo acto científico parte con la observación, es decir, uno de nuestros sentidos o uno de nuestros principales sentidos para acceder a la información de nuestro entorno. Y al fin y al cabo menciona que la explicación científica solo se puede conseguir cuando se logra dar razón de los hechos o los fenómenos que hay como objeto de estudio, ¿no? Y también plantea que la explicación científica o la manera de hacer ciencia es una progresión o un camino inductivo, principalmente desde las observaciones hasta los principios generales o explicativos. Y luego existiría un segundo momento, el cual es deductivo. Esto lo expliqué en clases, pero voy a hacer un breve repaso sobre lo que es el método inductivo. El método inductivo busca generar explicaciones desde lo particular a lo general. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, si se estuviera haciendo un estudio en torno a los cuervos, y si yo digo desde la observación y el hecho particular, el cual todos los cuervos que hemos observado son negros, lo paso a una generalidad que podría ser todos los cuervos son negros. Eso siendo el primer paso inductivo. Y luego vendría un paso deductivo, el cual, tomando otro ejemplo, por ejemplo, trata mucho lo deductivo de ir de lo general a lo particular para formar una ley lógica en cuanto al lenguaje y a la forma de expresarse de la misma. Por ejemplo, un ejemplo deductivo podría ser: todos los planetas son redondos. El decir que todos los planetas son redondos es algo general, ¿no? Y si lo vamos a llevar a una comprobación, por ejemplo, la Tierra es un planeta, ¿cierto? Es parte de los planetas del sistema solar. Por lo tanto, todos los planetas son redondos. La Tierra es un planeta, por lo tanto la Tierra sería redonda. Eso es lo que se conoce como un silogismo. Y de definición casi de manual les traigo la definición de que el silogismo
Es un razonamiento en el que la conclusión a la que se llega es una consecuencia que se sigue necesariamente de las premisas de partida como su antecedente. Y esta definición es causa principalmente en el ejemplo que di. Partiendo desde un dato general, es decir, mi conclusión de que la Tierra es redonda, parte de sus dos premisas como antecedente, que al decir que todos los planetas son redondos, que es un principio general, y ya irme a lo específico que es el planeta Tierra, no cabe duda y es lógico que la Tierra sea redonda. Con la explicación desde el punto de vista de la tradición aristotélica, y quedando en lo que era un silogismo dado por el método deductivo, también da énfasis Aristóteles dentro de lo que es la causa de un fenómeno. Y es que la causa de un fenómeno tiene 4 aspectos principales. Y esto lo pueden encontrar en un ejemplo que hay en el PPT. Principalmente existen cuatro tipos de causas que hacen que una explicación científica pueda ser lograda. Y es que un fenómeno o un objeto tiene siempre 4 aspectos causales: la causa material, la causa formal, la causa eficiente, si no me equivoco, o la causa, se le conoce como, sí, causa eficiente, y la causa final. Explicando un poco, la causa material es de qué está hecho este material, o sea, de qué está hecho este fenómeno o objeto. La causa formal es la forma o la estructura que tiene este fenómeno o este objeto. La causa eficiente es aquello que permita que esto pueda seguir siendo ese fenómeno, que quizás no está relacionado directamente con él. Para darlo de una forma muy sencilla, esto lo pueden googlear y entenderlo mucho mejor. Y la causa final de un objeto, que es a lo que se busca llegar con la explicación aristotélica. Dentro del ejemplo está una mesa. Una mesa, al fin y al cabo, es un objeto que puede ser llevado a un estudio lógico a través del pensamiento. Y claro, una mesa como causa material sería su madera. Está compuesto de madera, si pensamos en una mesa de madera con 4 patas. Por lo tanto, la causa material es la madera. La causa formal es el diseño de esta mesa, es decir, que sea plana, tenga 4 patas, y esté, como se dice, atornillada o clavada de una forma en específico. La causa eficiente, o lo que permite que la mesa pueda ser una mesa que no tiene que ver con ella directamente, por ejemplo, puede ser la carpintería. La carpintería es una actividad que crea mesas, curiosamente. Y la causa final de una mesa puede tener muchas, pero principalmente se puede llegar a concluir que una causa final de una mesa es cenar o comer o, por ejemplo, apoyar fotos. Pueden tener muchas causas, pero tiene un fin en sí mismo. La mesa no está creada porque espero que se entienda. Y claro, lo que busca, como explicaba, la ciencia tiene una explicación teleológica, y lo que busca la explicación de Aristóteles es el telos, o la causa final de todo objeto de estudio que se lleva. Siguiendo con la tradición galileana, aquí hubo un pequeño corte debido a que había explicado algo mal, pero ahora lo rectifico. La tradición galileana adopta el nombre de Galileo, y dentro de los expositores de la teoría podemos ver que está Roger Bacon, quien lo van a ver más adelante, como insisto en la introducción a la metodología de la investigación.
Eh, esta tradición a nivel macro busca tener a la ciencia como una explicación causal, tal como lo dice el nombre. Y es que el centro, a partir de este contexto histórico, evidentemente, eh, que creo que termina alrededor del 1638, con un texto de Galileo, si no me equivoco, el Discorsi de Galileo. Eh, claro, aquí ya el hombre es el centro del mundo. Y ya no es el mundo quien está al centro de la investigación y de las explicaciones de los acontecimientos de la vida diaria. Los nuevos ojos de esta ciencia moderna están tránsidos o ansiosos de generar poder y control sobre la naturaleza, pensando que ahora el hombre está al centro, él es el que puede modificar aquella naturaleza que busca comprender. Y es que esto nace a través de que Galileo toma el nombre de Galileo, principalmente porque él recupera una tradición matemática como gran instrumento para reducir primero intuitivamente y después en la concentración de una fórmula matemática, es decir, primero a través de la intuición y luego a través de las fórmulas matemáticas, las propiedades de cualquier fenómeno, abandonando así el recorrido que intenta hacer Aristóteles, ¿no? Toma tradiciones de platónicas o pitagórico-platónicas y de Arquímedes, y pasa de lo físico cualitativo, de las cosas, de las cualidades de las cosas, a formulaciones matemáticas que son propias de Arquímedes. Esta nueva ciencia busca reemplazar lo aristotélico y considerará como científico todo aquello o todo hecho que pueda ser explicado en términos de leyes generales que se relacionan a través de una lógica, o sea, de un modelo lógico matemático. Y principalmente estas son, obviamente a grandes rasgos, la explicación de ambos modelos, de la tradición aristotélica y la tradición galileana o pitagórica que se encuentra en algunos textos también, si es que lo buscan desde afuera. Entonces damos pie a lo que es la primera polémica explícita de la filosofía de las ciencias sociales, en donde nos encontramos en nada más y nada menos que el contexto de la Revolución Francesa, como lo explicaba al principio. Voy a acomodar esto un poquito. Ahí está. ¿Qué pasa en este momento? La Revolución Francesa, como bien saben y expliqué al inicio, está muy arraigada a lo que es el movimiento de la Ilustración y este nacimiento del pensamiento como el pensar sobre problemas que nunca antes habían tenido cabida dentro de lo que se buscaba explicar a través de la ciencia. Hay que entender, o lo que da a entender el texto, es que lo hegemónico, situado ya en este siglo, es lo lógico matemático tomado desde Galileo, considerado en ese momento la nueva ciencia, dejando atrás lo aristotélico, evidentemente. Y claro, ya estamos en el siglo XIX, la Revolución Francesa concluye en 1799 y creo que comienza en 1789, si más bien no recuerdo. Lo tengo aquí, 1789, en efecto. Y claro, nace en esta primera polémica, nace a inicios del siglo XIX, antes de la crisis social que involucró la Revolución Francesa. Existía cierta ignorancia o desinterés respecto a los problemas sociales que acontecían en esta época. Y a raíz de que se empezó a pensar en esto, ocurre la Revolución Francesa. Los franceses buscando obviamente una constitución que pudiera otorgarles derechos a ellos frente al Estado y que el Estado no pudiera transgredirlo. Eso es lo que se conoce y es lo que hace una constitución, al fin y al cabo.
Eh, luego de esta crisis, se da cuenta la sociedad científica que existen problemas en la práctica, es decir, en la forma en que se organiza una sociedad, y de ignorancia teórica, es decir, de comprensión de aquellos hechos que se están pensando. Hechos que pueden ser, por ejemplo, la pobreza, el rol que tiene el ciudadano común y corriente, qué derechos tiene, eh, qué se puede o no se puede transgredir del ser humano. Y se evidencia esta necesidad del surgimiento de una nueva ciencia que pudiera explicar estas problemáticas que las ciencias naturales no habían podido responder. Y es por esto que el texto parte hablando primero del positivismo decimónico, en donde dentro de los principales autores se encuentra Augusto Comte, si no me equivoco, quien se le podría considerar uno de los padres del positivismo decimónico. Y él plantea 4 rasgos característicos de este positivismo. El número 1 es el monismo metodológico, el cual entiende que el positivismo o las ciencias positivas solamente tienen un modo o una forma metodológica de acceder a este conocimiento o a la realidad, el cual está dado principalmente por el canon, que es el punto 2, el modelo canon de las ciencias naturales exactas, el cual se sustenta principalmente a través del método positivo o el método positivista, según el texto. También plantea como rasgo característico la explicación causal o el Erklaren, el cual significa explicación. Y esto es lo que sustenta al fin y al cabo una práctica científica. Y para leérselos desde la definición como tal, el punto 3 lo relata. La explicación causal, lo que busca la ciencia al fin y al cabo es responder a la pregunta del por qué ha sucedido un hecho, o la causa, los motivos fundamentales del mismo, lo cual no es sinónimo de las causas finales. Las causas fundamentales son las que fundamentan un acto o un hecho en sí mismo. Eso es explicar, en palabras súper sencillas, A es a B, es decir, A me lleva a B, explicando una relación causal entre los fenómenos, dando leyes generales y que éstas son replicables a través de el método positivista. Y también tiene un interés dominador, un interés que se traduce como una razón instrumental. ¿A qué se refiere con razón instrumental? Es que la razón instrumental tiene como sentido de que el conocimiento es un instrumento el cual tú puedes tomar y utilizar para beneficio propio, o al fin y al cabo como un objeto manipulable. Hay que entender que el interés dominador viene muy dado desde la tradición galileana. De hecho, es una secuencia, la tradición galileana frente al positivismo decimónico, es decir, lo sustenta. Y claro, busca tener el conocimiento como un instrumento a través de la forma que tiene de explicar la ciencia, de esta forma causal, del Erklaren, como sale en el texto. Por otro lado, tenemos una corriente que nace a responder esta otra postura del positivismo decimónico, y la cual es conocida como la hermenéutica, considerándose ella misma un antipositivismo, según el texto. Dentro de las figuras representativas que podemos encontrar de esta postura está Weber, Dilthey, está Simmel, los neocantianos, y lo principal que plantea es que existe un rechazo a las pretensiones positivistas, principalmente al monismo metodológico, a la lógica físico-matemática y al canon ideal que busca regular toda explicación científica. Porque la hermenéutica nace a raíz de que busca sustentar
que las ciencias sociales sí pueden ser una ciencia. También rechaza el afán predictivo o causalista y la reducción de la razón en sí misma a una razón instrumental. Lo encuentran reduccionista y consideran que al fin y al cabo un objeto de estudio como lo puede ser el ser humano, la sociedad en sí misma, no puede ser considerada solamente un instrumento. Es por esto que Droysen dirá que la manifestación de lo singular es comprendida, y el comprender tiene un sinónimo también alemán contradictorio a Erklaren, el cual es Verstehen. Y claro, la manifestación de lo singular es comprendida como una manifestación o expresión de lo interior en cuanto se retrotrae de lo interior, o sea, a lo interior. Es decir, leyéndola de memoria, o sea, no de memoria, sino que textual, es una manifestación o expresión de lo interior en cuanto se retrotrae a lo interior. ¿A qué se refiere Droysen con esto? Entendiendo que el Verstehen es comprender. Lo que quiere decir con esta cita es que cualquier manifestación que tenga que ver con lo singular de algún objeto, es decir, por ejemplo, una risa, un golpe de una persona, o cualquier acto humano, siempre es una manifestación o expresión del interior de aquella de persona, lo cual en cuanto se retrotrae al interior, es decir, que vuelve a sí mismo como contenido. Una risa es una representación de mi interior en donde algo me hace gracia y se retrotrae hacia mí porque justamente me estoy riendo porque algo dentro de mi mente me da gracia, dándolo desde el punto de vista de la psicología, ¿no? Es por eso que la interioridad del ser humano es expresada únicamente a través de manifestaciones sensibles, como la risa, la cual es una manifestación sensible. Al igual que también este ejemplo en clase, el hecho de que yo esté dando aquí una clase tiene que ver con una manifestación sensible de mí mismo, que tiene que ver con que a mí me gusta hacer clases. Y toda expresión humana, al fin y al cabo, sensible, refleja una interioridad del sujeto, de la persona. Y el no captar, por tanto, en una manifestación, una conducta, un hecho histórico o social, esta dimensión interna es equivalente a no comprender. Y el comprender es propio de la ciencia humana. Y se puede ver desde distintos autores cómo el comprender va evolucionando en este pensamiento de la hermenéutica. Simmel, por ejemplo, dirá, y me permito citar a Simmel, la comprensión tiene una resonancia psicológica, es una forma de empatía o identificación afectivo-mental que reactualiza la atmósfera espiritual, sentimientos, motivos, valores, pensamientos de sus objetos de estudio. Es decir, Simmel parte desde que la comprensión, o explicando que la comprensión es una suerte de empatía, es decir, para comprender a otro tengo que empatizar, entender qué es lo que es estar en sus zapatos. Sin embargo, Dilthey acentuará sobre esta noción que existe una pertenencia del mismo investigador y la realidad investigada al mismo universo histórico, el mundo cultural e histórico del hombre. Es decir, parece ser que los objetos de las ciencias sociales tienen que ver también con el individuo que los estudia. Y creo que ustedes también comprenderán que estudiar la psiquis humana a través de tu propia psiquis puede tener también muchas problemáticas que también son abordadas desde Foladori más adelante, que él habla de esto. Y también da por tanto una unidad de sujeto-objeto, es decir, que permite la comprensión de la sociedad, de la psiquis, de la política, desde dentro de ellas mismas, porque estamos insertos en aquellas cosas que buscamos comprender como ciencia. Tanto la psicología buscando en comprender la psiquis a través de otras psiquis, como la sociología, es decir,
yo busco comprender y entender la sociedad siendo parte también de la misma. Es por esto que estas ciencias buscan comprender hechos particulares, mientras que los naturales van a buscar las leyes generales. Hay que entender también que muchas veces, si bien nacen como respuesta, esta idea, tanto la hermenéutica como la teoría crítica, que viene más adelante, no desestima el racionalismo crítico, sino que va más allá. Y esto lo que busca hacer es defender también las propias ciencias sociales. Es decir, defender que estas mismas son objeto de estudio y darle un sustento teórico a través de entender que, claro, aquello que busco explicar, es decir, como repetí delante, la misma psiquis o la mente humana, la sociedad, la economía o las ciencias políticas, es muy difícil separar al sujeto objeto o aquello que yo quiero entender y comprender, porque uno como sujeto que estudia es parte de estas cosas. Antes de pasar con lo otro, me olvidé de mencionar que dentro de esta discusión de lo que es el comprender desde la hermenéutica, Weber insistirá también en que la comprensión es un método característico de las ciencias humanas, y cuyos objetos de estudio tienen una relación de valor con uno, que los hace relevantes y tienen una significatividad única a diferencia del objeto de las ciencias naturales. Y esto lo sustenta desde el punto de vista de que, como existe esta unión sujeto-objeto, a nosotros, curiosamente, como seres humanos, y tomando el primer texto que leímos, esto nos va. Y hay algo que nos interesa de estas cosas, y por algo las queremos comprender. Y por último, Dilthey insiste en que el Verstehen, o el comprender, no es solo conocimiento psicológico, sino que es la comprensión del espíritu objetivo, basándose en el espíritu objetivo desde el punto de vista de Hegel. Esto tampoco lo expliqué en clase, me lo preguntaron, el tema del espíritu objetivo de Hegel. Sin embargo, les dije que podríamos haber estado hablando una hora de Hegel, y hay un video muy bueno que lo explica, que si ustedes ponen las nociones del espíritu según Hegel, pueden ser explicadas de una mejor forma de lo que lo puedo explicar yo, ya que yo no soy experto ni mucho menos he leído en profundidad Hegel. Es por esto que ya pasamos a la segunda fase y la última fase que presenta el texto, el cual es la polémica del racionalismo crítico frente a la teoría crítica. Este contexto ya se da un siglo antes del de nosotros, el siglo XX, y ocurre curiosamente entre ambas guerras mundiales, iniciando en 1914 con la Primera Guerra Mundial y terminando en 1945, al final de toda la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y para no enrollarlos tanto con el contenido del texto, lo importante aquí es comprender que existen dos posturas muy influyentes, y si partimos con el racionalismo crítico, Karl Popper es el exponente más grande del racionalismo crítico, y curiosamente él luego lo van a ver mucho porque él da la lógica de las investigaciones o la lógica de la investigación, la cual se usa hasta el día de hoy para generar conocimiento científico. Todos esos papers, todos esos documentos que ustedes han buscado tienen una lógica que viene de este hombre. Y dentro del contexto que se menciona dentro de este punto, Karl Popper responde frente a esta lógica del positivismo lógico, del Círculo de Viena, criticándolos a los mismos, sobre la idea de crear un lenguaje universal en torno al lenguaje científico, perdón. El Círculo de Viena, fundamentado principalmente de la filosofía analítica, lo que va a buscar hacer es generar un positivismo mucho más radical y fuerte,
en donde va a buscar comprobar cada enunciado científico a través de la lógica y la evidencia empírica, lo cual Karl Popper llega a criticar y nace el racionalismo crítico, principalmente porque el lenguaje científico formalizado, es decir, este lenguaje unívoco y general para todo científico, primero que todo es inviable, porque este lenguaje que busca separarse del lenguaje ordinario, Karl Popper se preguntará, ¿pero no tiene que ver ese mismo lenguaje con el lenguaje común y corriente, el lenguaje cotidiano? ¿Y es realmente factible crear un lenguaje científico independiente de un saber cotidiano previo, de la misma intuición? Y él se lo preguntará y lo pondrá sobre la mesa como teoría fuerte para explicar el racionalismo crítico. Y es que Karl Popper plantea que un lenguaje científico independiente aniquilaría toda afirmación empírica y metafísica. Bueno, hay que entender que la filosofía analítica y el Círculo de Viena buscaba mucho el eliminar las aseveraciones metafísicas. Sale como dentro de los puntos para buscar la exactitud absoluta. Y también el comprobar y verificar empíricamente todas las afirmaciones que existen y que son dadas como ciencia. Karl Popper salta a decir esto es totalmente inviable, principalmente porque aniquilaría todas las afirmaciones y las hipótesis empiristas, y con ello todo el conocimiento científico natural. Además que es imposible comprobar todas las aseveraciones científicas o las hipótesis empiristas ya existentes. Esto debido a que dentro del texto sale un ejemplo del cobre, y es decir que si yo quiero decir que el cobre conduce electricidad y buscar a comprobar ese hecho, tendría que probar todo el cobre del mundo para aseverarlo como ciencia exacta. Es por esto que Karl Popper mencionará que la ciencia, desde el racionalismo crítico y desde la mirada de Popper, primero que todo no es un saber seguro, sino que es hipotético y es conjetural. Va a buscar siempre estar siendo reactualizado y buscando la verdad de las cosas. Abandona lo inductivo, que es decir, que pasar de hechos particulares a generales para ir a lo deductivo. Él considera que ir de lo general a lo particular es lo que va a generar la verdadera ciencia, o va a descartar aquellos enunciados hipotéticos que puedan ser considerados hoy como verdad. Plantea también Popper que la verificación en realidad no es el paso a seguir, el verificar cada enunciado, sino que el de falsificación o el principio de falsificación o falsear los enunciados. Es decir, tomando el ejemplo desde que todos los cuervos son negros, que si bien es una aseveración inductiva, tomémoslo como ejemplo. Esta aseveración inductiva, si yo la buscara comprobar, tendría que ver todos los cuervos del mundo para asegurar que todos son negros. Pero lo que plantea Popper es que lo que debemos es falsear o buscar la falsificación de esa aseveración. Es decir, no es buscar a todos los cuervos negros, sino buscar aquel cuervo que no sea negro. Eso hará que ese enunciado sea revisado y sea puesto nuevamente en tela de juicio para ver si realmente es científico o no. También dice que no se puede pretender evitar el lenguaje ordinario entendido como el lenguaje común y corriente, es decir, el lenguaje al que todos podemos acceder y todos podemos utilizar. Y finalmente que la ciencia no posee la verdad, no posee la verdad absoluta de las cosas y nunca va a poder hacerlo tampoco, sino que es una búsqueda incesante y es crítica sin concesiones de la misma teoría que ella misma va planteando, considerando desde Popper que la ciencia siempre está con una deuda pendiente de ser falsificada o de ser puesta a comprobación nuevamente. Es por esto que a raíz de este pensamiento de Popper nace la teoría crítica de la sociedad, naciendo en la escuela de Frankfurt, y su fundador es Horkheimer, Horkheimer,
Heimer. Es que no sé pronunciarlo. Y desde un inicio se contrapone desde sus orígenes a la tradición positivista. Propone que el positivista no advierte que su ver y su saber y también el percibir está mediado por la sociedad. Es decir, que cualquier tipo de conocimiento al que yo acceda o busque acceder, transversalmente se encuentra la sociedad. Es por esto que es la teoría crítica de la sociedad. Eh, Obviamente, dentro de su contexto, también hace una crítica de que este conocimiento, este ver y percibir desde el positivismo, está mediado por una sociedad burguesa, capitalista, y que también nace a raíz de muchos levantamientos sociales. Es más, hay muchas ideas marxistas dentro de la teoría crítica de la sociedad. Y al fin y al cabo, si se renuncia a percibir estos factores sociales influyentes dentro de cualquier fenómeno, lo cual lo denominan totalidad social de aquel momento histórico en el que se vive, es decir, si se renuncia a percibir que existe una mediación de la sociedad en todo hecho o fenómeno, se condena a percibir apariencias, a diferencia de percibir la objetividad o la gran parte de la objetividad que se busca con la ciencia. Adorno también aporta a la teoría y también es uno de los autores que nace y está en este texto. Y es que la ciencia moderna o galileana, porque al fin y al cabo la ciencia moderna o lo hegemónico de la ciencia tiene mucho que ver con esa postura galileana, no advirtió que es hija de condiciones, de unas condiciones socioeconómicas en particular, y que está profundamente ligada al desarrollo industrial. También privilegia una dimensión de la razón, la que atiende a la búsqueda de los medios para conseguir unos objetivos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que privilegia que es aquella dimensión de la razón que siempre va a buscar y va a velar por obtener aquellos medios para conseguir un objetivo en específico. Y esto tiene que ver mucho con, a través de lo que puede ser la intuición y este razonamiento de buscar siempre la verdad y el bien, voy a acceder a medios para poder explicar aquellos objetivos que yo me he planteado desde una ciencia social. Y nuevamente, también en este punto, vuelve a hacerse hincapié en criticar a la razón instrumental. Se sigue considerando al positivismo como buscador de la verdad y controlador de la naturaleza, lo cual la teoría crítica dice no puede ser así porque también puede existir un conflicto ético en torno a lo que estoy estudiando y lo que es en realidad. Es por esto que la ciencia humana, como se dijo anteriormente, hay una unión entre el sujeto y el objeto. Y esta unión entre sujeto y objeto me impide ver que también otro ser humano no lo puedo reducir a un objeto, sino que es sujeto y en mi mente, tal como lo decía en Los Circunvalentes de Jaspers, en mi mente se transforma en objeto, pero en esencia no es un objeto, es un ser. Y al igual que la sociedad, da cuenta de que la sociedad, aparte de ser o puede entenderse objetivamente, tiene algo de subjetivo. Y no solo algo, sino que gran parte. Y claro, al fin y al cabo, la teoría crítica, como dije anteriormente, no niega los aportes de Popper, sino que intenta ir más allá. Y no niega que lo lógico, matemático, tenga relevancia para explicar ciertas cosas, pero hay cosas que no se pueden reducir solo a esto, sino que tienen que ser comprendidos más allá de estas lógicas. También se plantea que el principio de la ciencia no está en el problema mental, no está en el problema interior de las cosas como plantea la hermenéutica, sino que el inicio es el problema real. Si lo ponemos en tela de juicio, una agresión de cualquier tipo es el problema real. Y el problema mental va a estar en comprender el por qué ocurren estas cosas. Y ojo, que es muy importante hacer una aclaración que también la hice en clase, que el comprender
y sobre todo desde nuestro punto de vista como psicólogo, el comprender no justifica los problemas reales, nos ayuda a dar o a tener una visión amplia y ordenada de las cosas. Y comprender al fin y al cabo los fenómenos desde sus causas y entendiendo que hay un contexto social influyendo en estos hechos. Lo cual no justifica un acto, en este caso del ejemplo, un acto violento. Comprender no es justificar. Y es importante que se lo guarden porque mucha gente lo considera así. Que cuando uno intenta comprender las cosas, está justificando esas cosas. Y no tiene que ver con eso. El comprender da una visión, más abierta, más amplia de los objetos que uno busca esquematizar dentro de la cabeza. He tenido muchísimos problemas con la cámara y espero solucionarlo para las próximas cápsulas futuras. Y bueno, luego de haber explicado esto de la comprensión y la diferencia entre comprender y justificar, perdón, estaba bajando el volumen al computador, es muy importante ya pasar por los últimos puntos en torno a que la teoría crítica de la sociedad plantea que si bien el método científico es único, se acepta que la raíz fundamental del método científico es la crítica, la razón crítica. Para Popper, desde el punto de vista del racionalismo crítico, es confiar en la fuerza de la razón. La crítica es confiar en la fuerza de la razón, lo cual nos mostrará si nuestros enunciados son correctos y se pueden mantener como conformes a hechos empíricos. Adorno pensará lo contrario, pensando que esto priva a las ciencias humanas y sociales del momento hermenéutico de anticiparse. ¿A qué me refiero con esto? No anticipa un modelo de sociedad liberador, que esto tiene que ver con las finalidades de la ciencia o de la teoría crítica, y que se caería en un loop siempre de siempre estar analizando lo malo o lo negativo de la sociedad y replicarlo, ¿no? Ya que si la ciencia está hecha y escrita como la verdad desde un punto de vista, el criticar estos mismos enunciados e ir más allá en búsqueda de una sociedad más justa sería la forma correcta desde la teoría crítica. Es por esto que, como dije anteriormente, la objetividad de la ciencia desde la teoría crítica, primero, la sociedad no se puede concebir solo como objeto, ya que también tiene algo de subjetivo y objetivo también. Y el pretender subsumir todas las explicaciones racionales en el esquema de lo nomológico, deductivo, lo lógico-matemático, es contradictorio e irracional. Es por esto que el método crítico es crítica del objeto del que dependen todos los sujetos, al fin y al cabo. Es decir, ¿qué es lo que quiero explicar con esto? Que el método crítico busca criticar el objeto del que dependen todos los sujetos y los sujetos vinculados a la ciencia, en específico humana. Desde Horkheimer, si la crítica no se convierte en una crítica de la sociedad, de sus conceptos, de sus mismos conceptos, esta crítica y esta visión nunca va a ser verdadera. Espero haberme explicado bien, porque es complejo de explicar. Pero en resumen, todo lo que dije se relaciona con el último punto, el cual es el punto de el interés que impulsa las ciencias sociales. Y es que el criticar los mismos objetos los cuales yo estoy estudiando, es decir, si estudio la sociedad, tengo que criticar esta sociedad. Y el criticarla implica buscar siempre orientar esta sociedad y este objeto de estudio a un punto de vista de mejoría,
de ir más allá, de orientarlo hacia el buen vivir en el caso de la sociología en temas sociales. Y estas teorías nacen tal cual nacieron las ciencias sociales, como una respuesta a analizar problemas y problemáticas propias del ser humano, temáticas sociales, etcétera, para ir en función de ver qué es lo que está mal y qué es lo que yo quiero lograr, y el criticar este sistema, tanto de creencias, el sistema social, por ejemplo, el evidenciar lo malo me va a orientar a mí a ver qué es lo bueno y qué es lo justo que debo perseguir. Además, el carácter no ortodoxo de esta teoría también busca desideologizar muchas cosas que son entendidas como objetivas desde el punto de vista empirista, ya que estas ciencias, según el texto, nombra lo que nadie nombra, desvela la injusticia como camino negativo de la sociedad y permite ver una sociedad futura esperable, o lo que se quiere de una sociedad futura. Este es el recorrido a grandes rasgos del texto. Este texto se dividió en 2 clases y principalmente esto es lo que busca explicar. El texto finaliza dando pie incluso a la tercera unidad, en donde vamos a ver a Wittgenstein, ya que él habla de la tercera y última fase de la confrontación, la cual es la explicación-comprensión. Bueno, espero que no haya sido muy latero de explicar. Cualquier duda ustedes pueden consultarme al correo, se las puedo explicar o hacérselos ver quizá desde otro punto de vista, me refiero con otras palabras y otras explicaciones. Y espero verlos en la ayudantía de los martes. Hay que recordar que la semana del 29, es decir, el martes 30, iniciaremos con el texto de Sfoladori la primera hora, y a petición de todos, por consiguiente veremos parte de la unidad 3 y un poco de contextualización de la misma. Espero que se encuentren muy bien, que tengan una muy buena semana, y un abrazo, y nos estamos viendo. Chao, chicos.